Arrancamos con otro episodio de Incómodos, donde lo polémico y lo controversial se vuelve conversable. Obviamente, todos nosotros tenemos diferentes creencias y convicciones, pero todo se puede dialogar. O debatir, pero siempre desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Tenemos intro. Y la semana pasada conversamos un poquito de por qué nacía este podcast. Y ese por qué lo explicábamos muy bien y decíamos que básicamente en nuestras conversaciones, muchas veces conversamos cosas y decíamos, si esto que dijimos ahorita lo hubiéramos dicho en un podcast, nos hubieran cancelado durísimo. Y esa reflexión fue la que nos llevó a decir, ¿pero por qué? Y yo creo que si en el primer episodio hablamos de por qué es importante o por qué creemos en cosas, vamos a hablar entonces, para ser coherentes con lo que decimos, vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar de la cultura de la cancelación, que ya por sí es un tema bastante incómodo. Controversial. Bastante incómodo de tocar. Y yo quiero arrancar leyéndoles la descripción que se encuentra en internet, la más conocida, la más teórica de qué es la cultura de la cancelación. Y la cultura de la cancelación se conoce como lo siguiente. La cultura de la cancelación se conoce como la acción de quitarle apoyo, anular o bloquear a personas, marcas o entidades que emitieron una opinión o postura ideológica que considera no solo objetable, sino repudiable. Entonces, cuando yo leía esto, tú decías, bueno, conceptualmente no está mal. Si alguien hace o emite una opinión y vende una idea que es repudiable, tú dices, bueno, es lógico como le quiten el apoyo. El problema que yo encuentro en esta descripción es la siguiente, y aquí comenzamos a meterle al debate. Dice que se considera objetable y repudiable. ¿Quién decide que es objetable y quién decide que es repudiable? Es difícil porque en esta cultura se ha torcido tanto y se ha manejado tan mal que ahorita cualquier persona que esté en las redes sociales y tenga un teléfono o esté en una red social objeta y repudia conforme a sus creencias, conforme a lo que él piensa, conforme a sus principios. Y lo tremendo es que nadie lo puede detener porque es libre. Tiene el teléfono en sus manos, él se siente poderoso, tiene el poder en sus manos y él puede escribir lo que desee, aún sin medir el daño que pueda causar su comentario o lo que él piensa. Sí, yo considero que el tema de la cultura de la cancelación no es algo nuevo, o la cancelación como tal. O sea, pero si hablamos de la cultura, pues algo más reciente puede ser. Pero ¿qué tal si, o sea, yo pienso que esto es desde hace mucho tiempo, porque como seres humanos nos encanta cancelar. O sea, a mí me encanta, y a veces es como incontrolable no decir como que, bueno, esta persona no tiene la razón. O sea, esto está mal. Y me siento mucho a reflexionar de qué pensaban las personas antes. O sea, porque es algo que venimos ha venido evolucionando en nuestra vida y que parece que ha ido mutando de distintas maneras. Yo creo que ese deseo tú utilizaste una palabra heavy, que es que enjuiciar. Pero ese deseo de enjuiciar a personas que piensan diferente a nosotros. Exacto. Eso está desde los inicios de la civilización. De hecho, antes de grabar, debatíamos un pelo de si tú te vas vámonos para atrás durísimo, el Imperio Romano. Y hablábamos existía un sistema de enjuiciamiento comunitario que era el tema de apedrear a la gente. Y a mí me gustó burda esa reflexión porque móntate en esa época. Y cuando tú apedreabas a alguien, bueno, esa persona en teoría pasaba por cierto juicio. Y una vez que se le emitía que era culpable, esa persona se llevaba a un lugar donde le tiraban piedras. Pero si tú investigas bien la práctica, las personas que tiraban piedras, y vamos a decirte, te suena similar un poquito a lo que sucede hoy en día, las personas que tiran las piedras, o las que legalmente podían tirar las primeras piedras, eran las personas que habían acusado a esa persona. Pero inmediatamente quienes se sumaban era la comunidad. Y yo te decía, yo estoy seguro que en algún momento de los miles de apedreamientos que existieron, de repente alguien pasó y dijo,
bueno, ya como esta persona emitió un juicio, déjame tirar esa piedra y Juan, voy si y yo tiro esa hubiese piedra. estado en esa Tiro una época y piedra. paso, agarro aunque sea una piedrita pequeña y se la lanzo porque quiero formar parte Claro. de... Sí. Y tú sabes que No lo me que quiero más quedar se fuera, aún aún desconociendo el porqué No, están enjuiciando a esta solamente persona. porque tú decías, bueno, hay alguien que es respetado o que es la ley en ese momento, que emitió un juicio sobre esa persona y yo que no tengo ni idea, yo voy a agarrar una piedra y yo la tiro. Bueno, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo. Pero es que nos gusta, mira, un ejemplo actual, los grupos de WhatsApp. No, papá. Uf. Dígamelo los edificios. Sí, o sea, nos encanta. El de la O sea, comunidad. Ya no se lanzan No, piedras, ya pero ya se, tocaste un se tema lanzan muy- fotos, texto y número del apartamento. No. A mí me han cancelado un poco de veces por los grupos de la comunidad que ya me repudian. Yo estoy esperando las piedras. Sí, pero es algo que históricamente viene evolucionando. O sea, a mí, yo lo he visto mucho en las series, por ejemplo, a mí me encanta mucho Vikings y recuerdo una escena de uno de los episodios donde uno de los protagonistas como que va en contra de la tradición o de la situación a la cual se estaba afrontando, pues actúa de mala manera y lo destierran. Y yo no pensaba que era tan grave para un guerrero que te desterraran. Cuando veo el contexto, él prefería morir antes que lo desterraran porque el perder el honor y que todo el mundo te rechace era tan fuerte y tan duro en esa época que hoy por hoy pues lo vivimos y lo sentimos. O sea que el ser humano, tanto el que desde el inicio, tanto el que cancela, esas ganas de cancelar como el ser cancelado es algo heavy, es algo Claro. fuerte. Y fíjate que con respecto a ese destierro, no está muy lejos de la cultura de la cancelación, porque cuando la cultura de la cancelación, ¿qué hace? Ellos agarran y te envían a un lugar solitario, una isla, la isla de los funados, y te lanzan allá donde eres olvidado, donde eso es como la tierra del Lodebar, donde todo el mundo se olvidó de ti, donde no vales nada y ya no tienes nada con este mundo. Pero- Tienes que ser olvidado. Fíjate que si recogemos un poquito lo que hemos dicho en, no sé, en 3 minutos. 1. Nosotros juzgamos basados en el sistema de creencias que nosotros tenemos. Sí, Es decir, definitivamente. y toda aquella persona que piense diferente a mí, pareciera que vivimos en un mundo hoy que si tú piensas diferente a mí y tus creencias no se alinean con las mías, de alguna manera ya yo tengo que emitir un juicio y una condenación sobre ti, lo cual me parece un pelo rudo. Y luego dijimos, bueno, eso no es nuevo, eso viene de hace muchísimo tiempo. Y hablamos hablamos del Imperio Romano, luego hablamos del destierro. Y lo interesante es que cuando uno ve la historia, el tema de la cancelación y el tema de emitir juicios sobre otros, está intrínseco en nuestra sociedad, pero además ha evolucionado, o sea, las maneras en que se hacen ha evolucionado conforme a las tecnologías avanzan. Y es muy coherente. Vámonos aquí voy a tirar la cédula, pero vámonos a ver, yo crecí en los años 80 y en esa época, en los 90, si yo les pongo esta imagen, bueno, es que no, tú no, porque tú no lo vas a recordar, pero si yo les pongo a la gente que nos está viendo esta imagen, que es una Bronco blanca perseguida por la televisión. Y esa imagen es una imagen que le pertenece, no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. yo ¿verdad? pensé en un carro. No, ok, bien, muy bien. No tienes idea de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de una imagen que le pertenece a la cultura pop, que es una imagen muy icónica de los años 90 porque es el momento en que se llevaba la persecución a la Bronco, que era la que utilizaba O.J. Simpson en el momento en que él escapó de, bueno, todo este juicio o toda esta acción que él se le acusó, que era de haber asesinado a su esposa, bla, bla, bla. Ese juicio, no sé, 30 años después, hay muchas matrices de opiniones que dicen que O.J. Simpson es obvio que él es culpable. Pero en ese juicio era imposible que a él se le dijera que es culpable. ¿Por qué? Por toda la matriz de opinión y todo lo que se expresaba. Que en ese momento, ¿quiénes controlaban las matrices de opiniones? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, pero muy importante en cancelar, en desprestigiar o en darle prestigio a personas que no se conocían. Y en este caso particular generaron una presión muy fuerte en un juicio que es considerado todavía uno de los juicios más polémicos de la historia, porque esta persona sale declarada inocente, pero luego lo que se cree y las evidencias mostraban es que no necesariamente era no culpable, inocente. ¿Por qué hablo de esto? Porque además, en ese momento estoy diciendo, el poder lo tenían los medios de comunicación, pero ahora estamos en un 2003. Donde el poder, como tú le decías hace rato, lo tenemos todas las personas que tenemos
a un clic de distancia para emitir una opinión. Lo que pasa es que ustedes se quedaron un poquito. Yo estoy en el 2023. O sea, estoy más joven que Sí, ustedes. sí, Se quedaron ahí. Pero disculpen lo que estamos hablando aquí con gente mayor y es difícil. Poquito para de mí. cultura no está de más. No. poquito de cultura Me no fui está. en el tiempo, estoy muy en el futuro. No, pero eso que dices es muy interesante porque tanto la evolución, pero los medios de comunicación, parece que si una masa como que maneja más la capacidad de comunicar algo, pues puedes inclusive que esa creencia de tener una verdad sobre una situación se haga más fuerte y uno más rápido lo cree. Por ejemplo, si yo veo que 10 personas están hablando sobre un tema y es común, para yo no sentirme excluido, como que automáticamente mi mente empieza como a apoyar eso. Entonces, Y yo creo que no solamente la mente, yo creo que las redes sociales están diseñadas con un algoritmo que apoya este tipo de movimientos. Si el algoritmo detecta que hay cientos de personas hablando de un tema, él le da más fuerza y más impulso, y cuando Sí. vienes a ver, Eso tienes es así. a un poco de personas que Eso ni es así. siquiera sabían nada del tema, lanzando piedras Sí. como locos. Eso es así. Y entonces, claro, esto se vuelve la inmensa bola, la bolita de nieve que comenzó a descender por la montaña en una gran bola de nieve que va arrasando a todo el que se meta en el No, camino y el que se sume. Es tan real, y lo hablábamos también hace rato, y precisamente yo creo que por eso hablamos de este tema. O sea, hablamos de este tema porque en verdad lo que nos motivó a nosotros a crear este podcast tiene mucho que ver con eso. Es decir, ¿por qué nos está dando miedo dar nuestras opiniones en las redes sociales cuando en teoría, cuando se hablaba en las redes, cuando se habló por primera vez de las redes sociales y del internet, inclusive una de las cosas es que, bueno, qué chévere que ahora hay libertad de expresión, y libertad de expresión es esta capacidad que yo tengo de emitir mi opinión en un lugar. Y hoy en día, en verdad, estoy seguro que no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa a muchísimas personas que en algún momento quieren dar su punto de vista y dicen, sape gato. O sea, porque obviamente cada vez, o sea, me van a quemar. O sea, me van a quemar, me van a funar, me van a cancelar, como le quieras poner. Pero a mí lo que sí me llama la atención, precisamente son dos cosas. Uno, lo que tú comentas, Julián. O sea, es full contradictorio, porque cuando tú dices, no, queremos cancelar a esta persona. Y si realmente nos vamos como a la descripción que leíamos al principio, dice, bueno, yo quiero quitarle apoyo, yo quiero quitarle poder, yo quiero restarle a esta persona que emitió una opinión que realmente no está súper, súper mal. Y la verdad es cuando yo empiezo a cancelar a esta persona en internet, lo que le estoy dando es más exposición por cómo realmente funcionan los algoritmos. Eso es una. Pero la segunda es que está sucediendo muy rápido. O sea, el tema de que se cree una matriz de opinión y se genere como un juicio colectivo y ya se emite una sentencia colectiva, sucede muy rápido. Y hay muchísimos ejemplos que estamos viviendo hoy en día donde tú dices, bueno, pero ya va, o sea, y vuelvo, insisto, yo no me voy, en este episodio no tiene yo no, por lo menos no lo quiero hacer y creo que no es la intención de nosotros, es hablar porque pudiéramos hablar de muchos casos de cancelación y no es ni ponernos a favor ni en contra, porque la realidad de los grandes casos de cancelación que yo conozco, más allá de la evidencia que se presentó en internet, porque es la evidencia que se presentó, ¿quién la presentó? Un poco de gente. O sea, un poco de gente, pues no es que lo presentó la entidad de internet que regula la cancelación, no existe. O sea, somos todos nosotros emitiendo opiniones y poniendo pruebas en internet y luego la matriz en general define y llega un veredicto. Y ese veredicto hablábamos hace rato. Voy a hablar del caso de Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, esta hipercomediante, esta persona de la televisión americana, Un personaje. recibe esta cancelación porque básicamente se le acusa de generar una cultura tóxica en su ambiente de trabajo, que además es súper contradictorio al personaje o a la persona que ella manifiesta ser, que es amor, bondad, quiere de todo el mundo. Y entonces hay personas que trabajaron con ella que dicen, y le empezaron a acusar, y le empezaron a acusar, y le empezaron a acusar, y al final, yo soy de los que cree que se acaba el programa de Ellen mucho por consecuencia de esto, después de 17, 18 años. Pero lo interesante es que hoy en día, inclusive cuando en los medios, en las redes sociales, se habla de Ellen DeGeneres, ni siquiera se menciona su nombre. Es decir, es una persona como que se quiere olvidar. Y yo no tengo ni idea si por lo que realmente se le acusó es verdad o mentira. Yo viví, o sea, cuando digo viví como persona, como espectador, todo lo que se decía de ella, y a mí sí me llama la atención, a ver, qué chimbo, si esto llega a ser verdad, qué chimbo. Ahora, de allá a desterrarla Y fíjate algo, Juan, todo esto es movido por un sentimiento de venganza. O sea, detrás tiene que haber un movimiento de venganza tan fuerte de alguien que tiene poder, que mueve todo y hace que otros se puedan sumar e insiste de tal manera que dice, no me voy a detener hasta cancelar a esta persona. no, y es interesante porque
o sea, como hablábamos anteriormente, la posibilidad de desterrar a alguien, como que la comunicación no avanzaba tan rápido como para enterarse. De hecho, podremos hablar de destierro, pero no hay como algo famoso que diga, bueno, tal persona la desterraron. Hoy en día, las redes sociales hacen que estos casos pues se expandan de una forma abismal, y no solo que te expandan, sino que te genere la intriga de qué es real, o sea, qué es mentira, qué juicio puedo tomar, qué postura puedo tomar. Y es súper delicado, porque nos pone en una situación a veces de uno de que si no formas parte de esa cultura, estás mal. Y si estás como fuera, o sea, y si tienes una opinión media, también es como una posición donde en realidad estoy como aportando algo. Yo creo que es una cultura además de eso, de eres, o sea, vas all in o no estás en nada. O no estás en y nada. yo estoy seguro que muchos movimientos y muchas cancelaciones que han sucedido, la gente que lo ha apoyado muchas veces lo ha apoyado por querer ser parte de la matriz que va ganando, por decirlo de alguna manera, y no realmente por la verdad. Yo se los comentaba hace rato. La semana pasada vi el documental que Netflix estrenó sobre el caso de Amber Heard y buenísimo. Johnny Depp. Buenísimo. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención ver el documental, que además vi el documental en el minuto 18, que ya no encontraba que ver en Netflix, que esto nos pasa a todos, empieza a decir, estoy desesperado y no sé qué, y bueno, pon cualquier cosa. Yo voy a cancelar a Porque Netflix. yo decía, ¿para qué vamos a ver esto? Y de hecho recuerdo que vimos el primer episodio, es una miniserie de 3 episodios, De 3. y mi esposa me decía, bueno, pero no me gusta mucho el ángulo que le están dando. Mira, y tu Porque- esposa sí logró ver la serie completa. Yo- No se quedó dormida como la mía, a mitad de camino. Buen punto, Julián, buen punto que lo haya sacado. Porque casi nunca termina en esto es incómodo hablar de esto, sí es incómodo hablar de ese tema. No voy a Esta descargar- noche no cenamos. No voy a descargar a mi esposa, Julián, no voy a emitir juicio ni la voy a cancelar en este momento. Los problemas que yo me ahorro. Sí, sí. Pero a mí una de las cosas que me llamó la atención, realmente, cuando ella me dice, es que no me gusta el ángulo que le están dando porque están mostrando mucho de las redes sociales y no del juicio. Y yo en ese momento caí en cuenta y le dije, es que realmente, y no lo había terminado de ver, y cuando lo terminé de ver confirmó mi punto de vista, es que lo que ellos trataron de hacer con este documental no es mostrar el juicio, porque el juicio todos lo vivimos en las redes sociales. Las redes sociales en el 2022 estaban llenas de todo el contenido que se generó, pero realmente ellos lo que trataron de mostrar es el impacto que tuvieron las redes sociales en la matriz de opinión que se generó sobre esos dos personajes. Yo estoy seguro que si tú sientas a 4 personas aquí que siguieron de alguna manera el caso o no, y le preguntas, ¿qué piensas de Amber Heard y qué piensas de Johnny Depp? Y te decía, Amber Heard es una loca. Y luego te decía, y Johnny Depp, no vale, Johnny Depp te salió libre. Y esa es la matriz de opinión inclusive en la que yo caí. Porque a medida que yo fui siguiendo todo el caso, para que tengan unos datos y seamos coherentes en lo que estamos diciendo. Este caso, o sea, en ese momento que se estaba llevando a cabo, que además ya la guerra de Ucrania había estallado, que había mucha conversación en Estados Unidos sobre Biden, cómo estaba tomando decisiones. La guerra de Ucrania tenía 3.5 billones de conversaciones alrededor de la guerra de Ucrania. Sobre el caso de Amber Heard y sobre el caso de Johnny Depp habían 25 billones Wow. de conversaciones. 25 billones de conversaciones alrededor de este caso, que habla un poquito de la necesidad que todos tenemos de lo que decíamos hace rato, yo no necesito generar una opinión, yo necesito opinar. Y de hecho el documental habla de eso, de cómo se generaron una cantidad de matrices de opiniones que ya tú considerabas como oficiales, que era un youtuber, que literalmente lo que hizo fue, si yo hablo de Amber Heard, empiezo a recibir 150.000, 300.000 reproducciones, Sí. yo tengo que tomar una posición porque eso, uno, me hace famoso, dos, monetizo. Monetizo, le dejo herencia a mis hijos. Monetizo o sea, hay Mucho personas que dinero. llegaron a tener videos de 4, 5, 6 millones de visualizaciones solamente por emitir una opinión en contra de Amber Heard. Yo hoy estoy tomando una posición a favor de ella, no. Yo después de ver el documental digo, obviamente los dos estaban sollados, o sea, los dos tienen una cantidad de problemas que ahora era necesario el escarmiento público que se les hizo a ella, yo creo que no. Y lo que más me choqueó mucho es que yo, o sea, caí bajo los efectos de esto que digo, este veredicto social, porque no, o sea, más allá de que fue un jurado que emitió una sentencia, la matriz de opinión pública dice que ella es culpable. Y lo que el documental muestra es poner otras evidencias que no necesariamente sí, pero que todos caímos en el juego. Sí, no, y algo que, eso que
que comentabas, una cosa que me llamó la atención fue eso específicamente, que estaba iniciando la guerra, estaba un tema geopolítico muy heavy en ese momento y cómo la gente prefería estar pendiente de un caso antes de la situación actual realmente importante. Y no hay otra conclusión a veces y que uno como ser humano le encanta eso. O sea, nos encanta generar esa polarización, esas ganas de controversia y al mismo tiempo de juicio. Es como una tentación, yo lo veo así. Sí. Y a veces entrar en quién está bien o quién está mal es una historia sin fin. ¿No? Y que te sumas. Tú te sumas a alguno de los dos bandos y tú estás esperando que tu bando gane. Es como estuvieras apostando a un caballo y dices, este es mi potro y este es el que tiene que ganar. Y tú vas a hacer todo lo posible por sumarte a este movimiento, haciendo comentarios, dando like, porque quieres que tu parte gane. Sí. O sea, tu parte gane, te sumas a ese odio colectivo, porque es un odio colectivo que se va creciendo cada vez más, como decía Juan, con evidencias que muchas veces ni siquiera son fidedignas. De por sí, fíjate algo, una de las cosas que me llamó la atención de esa miniserie, Juan, era que la juez, cada vez que entraban a uno de los juicios, ella repetía esto. ¿Y le repetía a quién? Al jurado. Le decía: está prohibido que revisen en las redes sociales y se alimenten y vean noticias con respecto al caso. Ella lo repetía una y otra vez, pero sabemos que esto fue un caso que tuvo una influencia poderosa. Las redes sociales jugaron un papel súper poderoso y se llegó a este veredicto. Claro, y yo creo que, o sea, la jueza empieza a emitir esa opinión porque yo creo que ni siquiera ellos mismos eran conscientes del impacto global que esto iba a tener. Y de hecho se dice que al jurado lo trataron de mantener aislado por una cantidad de días, que no revisaron las redes sociales. Es decir, nuevamente la ley en ese momento es consciente del impacto que puede tener todas las opiniones que se están generando en el veredicto final y que obviamente lo tuvo. O sea, porque más allá de la sentencia, estemos de acuerdo o no, ya hoy hay evidencia numérica, datos, de que realmente todas las matrices de opiniones hay muchas matrices de opiniones sesgadas. Pero a mí otra cosa que me llama la atención, y esto nos va a dar como paso para el siguiente punto de la conversación, es de ese mismo documental, además que recomiendo muchísimo que lo vean, hay un momento donde entrevistan a un especialista de leyes, a un abogado muy famoso en los Estados Unidos, y básicamente él dice esta frase que a mí me llama mucho la atención. Él dice: lo que pasa es que los juicios civiles, como los conocemos hoy, no necesariamente buscan justicia, sino buscan una verdad. Y esa verdad es la que mejor la sepa vender. Son dos bandos que buscan convencer a más un jurado de que les crean esa verdad. Ahora, no necesariamente esa verdad sea la justicia. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque realmente eso tiene que ver con lo que pasa en las redes sociales. Y como averiguando mucho para esta conversación, yo descubrí un término que se llama eslactivismo. Yo no tenía ni idea qué es el eslactivismo, o también se le conoce como el clickactivismo, que es las personas que realmente se suman a una causa y apoyan una causa digitalmente, es decir, detrás de un teclado. No es que toman acciones, no es que salen a pelear, no es que están buscando que se cambien las leyes, no. Mi rol es ser activista digital apoyando esta causa y no necesariamente estoy buscando la justicia, sino estoy buscando participar, estoy buscando pertenecer. Y de hecho, hoy en día hay personas que se les pone esta etiqueta porque tú lo que quieres es fama, tú lo que quieres es ser parte del movimiento, pero no necesariamente tú quieres que por la causa que se está peleando realmente existan cambios de fondo. Y eso es muy interesante. Y eso es interesante y es raro. Y es raro, ¿no? Pero yo he leído algunos, en este caso de la cancelación, en el tema del psicoanálisis, hoy en día se está investigando mucho el por qué el ser humano le gusta formar parte de grupos sin entenderlos. Y básicamente va dado por la idea de sentir que formas parte de algo importante. Entonces, el cancelar o el emitir juicio te da poder. Entonces, una posición de poder ejerce control. Y si tú ejerces control sobre alguien, tú te alimentas de eso. Y dices, bueno, yo puedo, tengo poder en mi palabra, en lo que opino. Y más si lo haces desde el computador. Porque, por otro lado, vemos que el grupo de personas que emiten estos juicios, o que promueven la cultura de la cancelación,
no son muchos. O sea, inicia con un grupo, si vemos cómo inicia un comentario, puede ser 10 personas. Pero la manera en que evoluciona es increíble y posiblemente, o sea, no sea un grupo inmenso, pero tiene un poder de influencia muy grande. Y es allí donde empiezan a detonar una serie de vertientes y comentarios sobre lo que tú estás diciendo es real o no real, y que nos lleva a reflexionar un poco de qué tan importante es el argumento con el cual tú vas a emitir una opinión. Porque uno nos encanta leer un titular y decir, bueno, es eso. Pero realmente estamos leyendo lo que hay detrás de todo eso. Y estamos luchando contra una maquinaria inmensa, porque sabemos que por un lado están las personas que se benefician de mostrar una información así porque es más atractiva, y están las consecuencias de las personas que no tienen el tiempo de investigarlo para ver qué argumento tomar, sino que me quedo con eso, me gusta, me genera que yo quiero pertenecer a eso y lo digo. Y que yo creo que, en ningún momento nuestra orientación de esta conversación, no está, ni la queremos llevar a que si está bien opinar, si está mal no opinar, no, porque yo creo que el derecho de opinar es libre. Sí. Pero yo lo que sí quisiera, o por lo menos este es el mismo experimento que yo estoy haciendo conmigo mismo, es ser un poquito más consciente del efecto que tiene cuando yo emito una opinión o emito un juicio sin realmente tener el sustento. Y a mí todavía me ha pasado que inclusive cuando tú lo hablabas hace rato, hay un caso muy famoso que no vamos a mencionar el nombre porque si nada más lo mencionamos YouTube nos banea y nos tumba el episodio, que es una persona muy importante del mundo del entretenimiento en Hollywood, que esta persona, tú me preguntabas, ¿la cancelación de esa persona estuvo bien? Bueno, yo creo que el exponer, si muchas personas nos hubieran sumado a contar las historias detrás, esta persona no hubiera sido expuesta y se hubieran continuado años de locura que esta persona tuvo y cómo se manipuló la industria del entretenimiento, y eso tuvo un efecto en muchas personas inocentes. Y yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa, Juan. O sea, que a veces hay momentos donde la cultura de la cancelación se logra vencer con otra cultura de la cancelación. Sí, pasa. Definitivamente. Sí pasa, porque al final, insisto, se trata de matrices de opinión que se generan y cuál es más fuerte que la otra. Exacto. Cuál pesa más. Y realmente el peso lo mide hoy en día, y esto es bizarro decirlo, pero es real, lo mide un algoritmo. Exactamente. O sea, un algoritmo decide, hoy en día, este tema es más interesante, yo empiezo a mostrar, yo le empiezo a dar la razón más a este grupo, le empiezo a dar la razón. Entonces, hoy en día, quien emite ese veredicto en las plataformas digitales es un ¿cómo se llama? Un algoritmo que se rige por las opiniones y por los comentarios y el volumen de opiniones y comentarios que emite un grupo de personas. Y que no está evaluando el sesgo. Claro, entonces ahí es donde yo, y por eso yo creo que lo hablábamos mucho antes de hacer este episodio, ahí es donde está para mí la reflexión importante de generar un pelo de conciencia en cada vez que emitimos una opinión. Porque aun cuando tú tengas todos los datos que consigues en Internet, porque eso es donde los consigues, porque eso te da el permiso de enjuiciar. Nosotros lo decíamos al principio del episodio pasado y lo repetimos en este. La intención de este podcast es tratar de conversar cualquier tema siempre desde el respeto. O sea, yo creo que todo se puede conversar, todo se puede expresar, pero siempre desde el respeto. Y yo creo que eso es lo que hoy en día está pasando cada vez menos o lo vemos con menos peso. O sea, nosotros en esta mesa, ninguno de los tres hemos experimentado realmente una cancelación. Pero yo, por ejemplo, he vivido o he estado cercano a personas que han vivido cancelaciones muy, muy fuertes, y los niveles de desespero de las personas son absurdos. O sea, yo creo que los niveles de desesperación que yo más he experimentado de personas cercanas son personas que han cancelado en algún momento. Y ahí es donde yo digo, wow, o sea, esta persona realmente está asustada por las consecuencias que puede vivir, por las opiniones que emitieron muchísimas personas que no lo conocen, ni siquiera conocen los hechos reales de lo que sucedió. Y ahí caemos un poquito en esta relevancia que tiene esa necesidad de tratar siempre de también ponerse como en los zapatos del otro. Porque si nos vamos estadísticamente hablando del mundo, en el mundo entero,
creeríamos que las personas que han sido expuestas a cancelaciones es muy pequeña, pero las personas que han emitido juicio, han sido parte de cancelaciones, es muy, muy grande. Es decir, todos hoy en día jugamos un rol de juez, pero nadie quiere ser cancelado. Y que Juan, una de las cosas después que hemos hablado de todos estos casos, yo puedo llegar a una conclusión rápida, es que la cultura de la cancelación no respeta nada, no tiene límites. No. O sea, no importa el estrato social, no importa la posición, la fama que tengas, las cuentas bancarias, no importa si eres rico o eres pobre, si tienes 50 años como yo, o 50. o tienes 13 años, 12 años, no importa, vas a ser cancelado. En algún momento tú puedes estar sentado en ese banquillo de acusados y puedes ser cancelado. Y así como tú has cancelado a muchos, y aún a lo mejor has estado metido en todas estas disputas de redes sociales y has emitido un juicio y has agarrado tu piedra y se la has lanzado a esta persona que ni siquiera la conoce, que está a miles de kilómetros de donde tú estás, lo más probable es que tú también seas medido con la misma vara. Seguramente. Eso es lo más probable. Seguramente. Y ahí es realmente un poquito a donde creo que podemos llevar la conversación. Y es un poquito a entender las consecuencias realmente hoy en día que está teniendo esta cultura de la cancelación. A mí hay una frase que me encanta de un estudio reciente que habla de la cancelación y lo hace el diario El País. Y él dice, miren esta frase, dice, la cultura de la cancelación puede tener graves consecuencias para la salud mental de la persona afectada. Esto incluye ansiedad, depresión e inclusive pensamiento. Es decir, cada vez que yo emito un comentario, cada vez que yo voy a decir algo de una persona, yo tengo que estar tan seguro de lo que voy a decir y la manera en que lo digo, porque realmente esto puede tener un efecto muy grande. Y no me voy a meter en si la persona tiene razón o no, pero yo creo que lo que sí es importante es que la gente, como el que aporta a la matriz de opinión, tenga muy consciente del efecto que esto puede tener en una persona. ¿Y qué si una persona de las que nos está escuchando fue esa última gotica que derramó el vaso por un comentario que hizo? Porque cuántas personas no le dijeron en las redes. Yo conozco, yo una vez participé en lo que hoy, hablando acerca de la cultura de la cancelación, que me puedo decir que no en redes sociales, pero sí hice una cancelación en un salón de clases. Recuerdo que una vez un compañero se burló de mí simplemente. Y tenía varios amigos que sumaban como más apoyo a mi favor, y emití un comentario, un juicio, donde le puse un sobrenombre y todo el salón de clases empezó a reírse y ya sacando el contexto del bullying, voy a hablar de lo que es el apoyo, cuando tienes el apoyo masivo. Y yo no medí mi comentario, lo que generó que él repitiera el año, no solo 1, sino 2 años, y me lo vuelvo a encontrar y no lograba, abandonó los estudios. Yo me sentí muy culpable. O sea, yo cancelé a una persona. Ahora, es increíble cómo eso lo puedes volver masivo y cómo una opinión la puedes sesgar. Y más cuando conoces a alguien, porque yo conocía a mi compañero, pero yo en un mecanismo de defensa puse una postura que le cambió la vida. Y aún de inmadurez, por no tener esa conciencia, ese conocimiento que a lo mejor tienes ahora, porque tú harías eso ahora en este momento con la madurez que has adquirido, Alejandro. ¿Lo harías nuevamente con esta persona? Jamás. No, y es parte de lo que muchos de nosotros no reflexionamos. Viendo estos casos, uno enseguida quiere como pertenecer al lado de la justicia. Sí. Pero cuando no está definido el camino correcto de la justicia, cuando no hay unos mecanismos, y lo hablaba un analista en temas políticos, sin ánimos de especificar cómo debe ser, él decía, si no hay una justicia bien definida, es muy difícil que el ser humano pueda emitir juicios acertados y que no haga que cause, o sea, porque cuando tú cancelas a una persona, tú quieres que se olvide, pero estos casos no los olvidamos. Sí. O sea, lo menos que causa es olvidarlos. O sea, que algo podemos estar haciendo mal y tenemos que evaluarlo. ¿Sabes que me preocupa mi burda? Me preocupa full, además, lo que estamos viviendo, porque yo en el ámbito donde me desarrollo laboralmente, y lo he dicho muchísimo este año, yo trabajo en marketing, trabajo en publicidad, y nunca había experimentado, jamás había experimentado en los 16 años de carrera, nunca había experimentado una tecnología que avanzara tan rápido, ni siquiera las redes sociales,
pero nunca había experimentado una tecnología que avanzara tan rápido como la inteligencia artificial. Nunca había experimentado un cambio tan absurdo. En los últimos 3 meses, además que yo, bueno, he hablado mucho de esto y me he metido muy de lleno, a mí me llama mucho la atención porque con esa tecnología, bueno, ya hoy es posible, y ya, de hecho, ya hay casos recientes que han sucedido, donde esta tecnología va a permitir crear a un Julián en un video de YouTube diciendo yo enjuicio a tal persona, o yo hice esto, bueno, todo el mundo cayó, los grandes medios de información en el mundo cayeron cuando salieron las fotos del Papa, del Papa, de Donald Trump, vestido de y fue como la primera vez en la historia que se vivía cómo grandes medios de comunicación habían sido engañados por una tecnología que realmente retrataba algo que no sucedió. No, y que es muy interesante porque toma figuras de poder. Claro. Para dar una opinión. Claro, pero esa figura de poder y esa tecnología en 3 meses, ya hoy en día está disponible para todos, pero en 3 meses y en 6 meses va a ser más fácil de usar y todo el mundo va a poder filtrar o sembrar evidencias de algo que nunca pasó. Y ahí es donde yo creo que hay que tomar conciencia, uno, de realmente, aunque la evidencia sea lo más creíble posible, porque cada vez va a ser muy difícil diferenciar de cuando algo es creíble que está en internet o no, cada vez va a ser más difícil. Aunque tú tengas la evidencia en tus manos, tienes que tener mucho cuidado de la opinión y el juicio que vas a emitir, porque al final todo se va a derivar en eso. Yo voy a ver una cantidad de información y yo me voy a crear una matriz de opinión, voy a ver de qué lado quiero pertenecer y voy a emitir una opinión y juicio. Y esa opinión y juicio va a tener un impacto en la conversación, por ende un impacto en la vida de la persona, que en muchos casos puede que sea culpable y en muchos casos puede que sea inocente. Pero si tú decides emitir una opinión y un juicio, tienes que ser consciente de que vas a jugar un rol en uno de los dos lados, porque la gente se lo toma a la ligera. Bueno, yo doy mi opinión porque las redes sociales son para eso, son para opinar, pero los números que estamos viendo, realmente el impacto que estamos viendo en la gente es muy duro. O sea, es muy duro. Yo acabo, otra cosa que lo conecto, porque esto no es nada nuevo, creo que además cada vez va a ser más visible. En estos días también veía un documental que se llama Cuando nos vean, que es un caso real que sucedió de 5 niños, uno de 14 y el mayor tenía 16 años. Esto sucedió en los 80 en Nueva York. 5 niños de descendencia afroamericana, obviamente estamos hablando de Nueva York, de descendencia afroamericana. Ya me acordé. 5 niños Buenísimo. que precisamente porque cometieron un error y estar en el momento equivocado, fueron enjuiciados por ser parte de asesinar a una mujer. De asesinar a una mujer en... Y les quitaron 17 años. En Central Park. Sí, en Central Park. Al que más sufrió, 17 años le quitaron, y luego 17 años después se acaba de comprobar por muchas maneras de que eran totalmente inocentes. Ahora, la matriz de opinión de esa gente, por las evidencias que vieron y porque la matriz de opinión de los medios estaba conduciendo todo a un lugar, le quitaron los mejores 15, 16 años de vida a 5 chamitos. Y bueno, se hizo este documental. Oprah además los reúne el año pasado, ellos cuentan como su testimonio, y una de las cosas que yo le decía a mi esposa, yo lloré como nunca, no solamente en la película, sino viendo los testimonios de ellos diciendo lo único que nosotros estamos buscando es redención. O sea, es redención, es que nos den la oportunidad de que en la sociedad se nos pueda redimir, porque ellos decían, ¿dónde quedó? ¿O dónde queda? Y aquí es donde yo quisiera entrar como muy profundo. ¿Dónde queda la empatía, el perdón y esa capacidad de que otros, aunque hayan cometido errores, se puedan redimir? Y yo creo que la cultura de la cancelación, independientemente de donde la veamos, lo que anula es esa posibilidad de que una persona se puede redimir. Y nosotros como seres humanos a veces somos muy... Lo decíamos al principio. Yo voy a poner el ejemplo que tú pusiste hace rato porque me pareció un debate buenísimo. Y aquí nuevamente nos vamos a meter en aguas profundas. Sí, aguas turbias. Pero mira el titular. Este es un titular de los años, ¿qué? 1966. 1966. Titular de los medios. John Lennon, figura de los Beatles, dice, titular de esa época, soy más popular que Jesús. Yo considero que los Beatles y John Lennon soy más popular que Jesús. Me da risa porque cuando estábamos debatiendo sobre esto... Yo casi que te caigo a piedra. Claro. Alejandro, digo, ¿qué estás diciendo? No, y que yo lo dije porque cuando yo leía sobre el tema, lo primero que puse a mi, como
me confrontó mi creencia, porque al principio como que yo dije, ya va, contexto, ¿sabes? Porque es delicado. Es hiper Claro, delicado. puede haber alguien más popular que Jesús. Ajá. O sea, es como una blasfemia. Ajá, y aquí es buenísimo la discusión porque Blasfemia. en el sistema de creencias nuestro, Apedréenlos. en el sistema de creencias nuestro, no, o sea, no hay nadie más popular que Jesús. Pero una de las discusiones que teníamos era, ok, estamos hablando de año 68, en el año 68, los Beatles en ese momento eran un fenómeno mundial. Y yo una de las cosas que le decía a Julián era, espérate, vamos a tratar de ver la posibilidad de lo que él dijo, primero, que además está hiper sacado de contexto de toda la entrevista Sí, que él sí, hicieron, sí. pero ese fue el titular de la época y a él se le enjuició y a él se le criticó por todo. Y vuelvo, insisto, yo aquí no estoy tomando una posición si lo que él dijo fue malo, estoy poniendo el contexto de lo que sucedió en ese momento. En ese momento él dice esa frase, los medios la sacan a colación y el mundo entero le cae encima. No, y no solo le cae encima, sino que los cancelaron conciertos. Sí, cancelaron. O sea, Ahí los cancelaron literalmente. Literal. Y no existía todavía la cultura de cancelación como la conocemos hoy en día. Claro. Pero era un fenómeno en ese momento mundial a tal punto de que cualquier crítica era algo que impactaba a una cantidad abrumadora de personas. Claro, y a mí lo que me llama la atención de esa discusión que tuvimos es cómo realmente inmediatamente nuestro sistema de creencias nos lleva a juzgar inmediatamente sin ver la posibilidad de lo que esa persona está diciendo. De repente no es como yo lo interpreté, porque ahí es donde venía la discusión. Yo le decía a Julián, imagínate que, John Lennon viajó y los Beatles viajaron por todo el mundo. Sí. Imagínate que ellos llegaron, no sé, A la India. no, vamos a poner algo más remoto, a una isla que se llama Chucumbegua, que no Ok. existe ni siquiera. Pero llegaron a una historia y en Chucumbegua Wakanda. todo el mundo los conocía. Wakanda, me gusta Wakanda. Todo el mundo los conocía. Y ese tipo empezó a vivir eso en lugares recógnitos del mundo donde nadie lo... Y el tipo decía, ay, ¿y aquí saben quién es Jesús? No, Jesús no. Los Beatles. Y lo que él está diciendo, bajo su experiencia, es fáctico. Él dice, bro, yo fui a lugares del mundo recógnitos donde los Beatles eran conocidos y Jesús no. Y él emite su opinión y de hecho él usa la frase popular. Popular Exacto. tiene que ver con qué tan aceptable y conocido eres en un Conocido, lugar. el reconocimiento que tienes. Pero inmediatamente a él, la iglesia en ese momento le cae encima, o sea, lo revientan, inclusive hay teorías, y esto es teorías, de que el asesinato de él está muy mezclado también por personas y que, bueno, que de alguna manera esta matriz de opinión impulsó cosas. Y estamos hablando del año 60 y pico, o sea, estamos hablando de hace un montón de años. Fíjate que nombraste a la iglesia, pero la iglesia, quien debería estar perdonando y siendo ejemplo de lo que es el perdón y la redención, muchas veces toma una postura de cancelación bien firme. O sea, y lo vemos constantemente. Sí. Y no solamente en este caso, lo vemos en muchos casos. Y creo que ese punto de la redención, Juan, es lo que nos lleva en este tema al clímax. Sí. Al punto más alto de esta conversación. No, y poder conectar, porque en esta historia, que es muy controversial, es fácil como seres humanos sesgar nuestra opinión, pero cuando la sesgamos, yendo un poquito, cuando tú tratas de empatizar de forma sesgada es imposible, porque tú siempre como que nunca te sientes conforme, como de realmente ir más allá. Y yo no como que colocaría que es la iglesia la que hace eso normalmente, sino que son un grupo de personas que Sí. inclusive, porque en este caso se habla de que fue exclusivamente en algunos países que promulgaban una creencia, pero que no se dieron el tiempo de analizar la entrevista o de verlo. Y nos pasa muchísimo a nosotros. O sea, nos pasa muchísimo que nos saltamos como los pasos de análisis detenido de saber por qué. Y yo creo que entendiendo a alguien es que tú empiezas a empatizar. Yo puedo asumir un juicio, no me gusta una persona por temas raciales, tantos temas controversiales que hay ahorita. Pero eso es un juicio muy delicado, porque tú no conoces realmente a la persona. O sea, nos hemos perdido también esa capacidad de empatizar, es decir, yo voy a averiguar primero quién es, yo voy a averiguar qué hace, yo voy a investigar, porque si esa persona, no para dar razones por lo que hizo, pero sí entender que puede haber algo con lo cual yo pueda entender, y digo, bueno, sería bueno que se le diera una oportunidad para emitir un juicio, o para hablarlo, o para conversarlo. Y es algo que me llama mucho la atención. Y no estoy diciendo perdonar, porque la gente dice, es imposible perdonar. Y es una palabra muy delicada, porque perdonar a veces piensan que es olvidar. Y cuando tú olvidas algo que está muy malo, la gente puede volver a cometerlo. Entonces, ¿hasta qué punto yo les digo que el empatizar y el perdonar pueden ir de la mano, hablando de estos temas como para tratar de
de redimirnos. No, y eso que estás diciendo, lo voy a conectar con el mismo artículo que estoy leyendo del diario El País, que dice, uno de los mayores debates en torno a la cultura de la cancelación es si esta cultura deja espacio para el arrepentimiento y para el cambio. O sea, porque precisamente la cultura de la cancelación cierra como esas ventanas. O sea, inmediatamente, porque bueno, cuando yo emito un juicio y hay un veredicto, that's it. Exacto. O sea, Y cancela, la cultura de la cancelación cancela y deja en el olvido. cualquier posibilidad de que estas personas puedan arrepentirse o redimirse. sí, y lamentablemente, que es la verdad, porque estamos expuestos todos los días a redes sociales, estamos expuestos todos los días a contenido, estamos expuestos todos los días a matrices de opinión, cada vez esto se va a hacer mucho más sensible. Y es lo que decíamos al principio. O sea, realmente nuestro único objetivo de esta conversación, uno, desde mi punto de vista, es generar esa conciencia de la importancia que tiene cada vez que tú vas a emitir una opinión, la importancia de averiguar, la importancia de sacar tus propias conclusiones, pero una vez que llegas a la conclusión que llegues, entiendas la repercusión que puede tener este juicio abierto que tú manifiestas en forma de comentario, contenido, like, dislike, lo que tú quieras decir. Y la que más me importa es esta que estamos hablando ahorita. O sea, estamos perdiendo como seres humanos la capacidad de perdonar y la capacidad de darle a otros un segundo chance, porque lo hablábamos de hace rato, así como hemos hablado de muchos casos que fueron cancelados. Yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, a mí me encanta, me gusta muchísimo el comediante Kevin Hart, me encanta, a mí me encanta Kevin Hart, como comediante me gusta muchísimo, su estilo me encanta, mi esposa sabe que cada vez que lo pongo, ¿sabes?, no controlo la risa, y Kevin Hart, en el 2000, no recuerdo exactamente, pero eso fue reciente, hace creo 4 años, lo cancelaron durísimo, 2019. en el 2019, lo cancelaron durísimo por unos comentarios clasificados de homofóbicos que él había hecho hace muchísimos años atrás, de alguien que encontró en su Twitter que se fue para abajo y se fue para abajo y se fue para abajo. Eso a él le pegó muy duro, inclusive él cede uno de sus grandes sueños, que era hostear los Oscars. Ese año los Oscars lo habían invitado a que él fuera el host, era como que el logro más grande de su carrera, pero los Oscars básicamente lo obligaron a arrodillarse y a pedir perdón por algo que él ya decía, no, yo Lo cancelaron. Sí, o que sea, es lo rudo. O sea, yo estaba leyendo acerca de eso también. ¿Y cuántos artistas ahorita? O sea, imagínate una persona buscando en... ¿Tú tenías Twitter? ¿En el 2000 qué? Julián, usuario número 4. Sí, posiblemente. Cuando abrió Twitter, O sea, fue el número imagínate 4, que yo trate hoy, en esta fecha, tratar de buscar una forma de pensamiento o expresión que tú hiciste en, no sé, en 2010. Como cambiamos. Claro, porque eso es lo que hace, eso es lo que deja en evidencia, es que yo estoy asumiendo que Julián como persona no tuvo la capacidad de cambiar. Sigue siendo el mismo. Exactamente, no cambió. Sigue siendo el exactamente. mismo, piensa igual Piensa y sigue igual. actuando de la misma manera. Si yo mismo me avergüenzo. Por lo tanto, tienes que ser apedreado Mira, por lo que hiciste hace 50 años. Yo mismo me atrás. avergüenzo de, por ejemplo, cuando salen estos recordatorios en las redes sociales de al Alejandro que hace 10 años y me da una risa porque ¿qué estaba pensando yo, vale? ¿Qué es eso? Pero esa real, aunque no es de risa, esa es la reflexión. O sea, uno, que pídete lo profundo de la conversación es, sí, no creemos que las personas tienen la oportunidad de cambiar. Esto lo que dijo Juan Carlos, y probablemente hay gente que yo sé, o sea, y todos aquí y todos los que estamos aquí sabemos nuestro pasado. O sea, nosotros sabemos nuestro pasado. Y probablemente no estemos muy orgullosos de muchas cosas que hemos hecho en el pasado. O sea, ahora, eso a mí me define como persona, errores que he cometido, no creo. Y ese es para mí lo que me choca muchísimo con la creciente cultura de la cancelación, que está seteando el estándar de que las personas nunca cambian, y yo no creo eso. Las personas no tienen el chance a una segunda oportunidad, y yo no creo eso. Y que el perdón cada vez es menos intolerable en la sociedad que vivimos por algo que esta persona cometió, bien sea verdad o no, pero quien además emite el juicio somos todos como sociedad. No, y tú sabes que eso es muy profundo. Yo creo que a veces nos cerramos a la posibilidad del cambio en otros. Es porque proyectamos algo que nosotros vivimos, y esto es una opinión muy personal, hacia esa situación. Porque en mi caso recuerdo una vez con un amigo me decía, no, es que todos los drogadictos son iguales y no se puede redimir y tal. Y él tenía su opinión, pero yo viví con una persona con adicciones a las drogas, o sea, en mi familia. O sea, y cuando yo vi que esa persona pudo cambiar, mi percepción acerca de eso era totalmente diferente. O sea, mi empatía
hacia las personas que están luchando en este mundo era muy diferente a la de él, porque su experiencia era que eran ladrones o juicios sin conocer, mientras que yo pude ver un cambio sustentable. Yo creo que el rol de la empatía es llevarte también a poner en el lugar, ponerte los zapatos de la otra persona. Y aquí quisiera poner algo así, hablando otra vez, retomando lo de que dijo John Lennon. ¿Qué hubiese pensado Jesús de John Lennon en ese momento, conociéndolo como lo conocemos? O sea, ¿qué hubiese pensado Jesús sobre ese comentario? Y se las lanzo allí porque, o sea, es algo que se me vino a la mente cuando lo hablamos y hablamos del caso y hemos estado hablando de todo esto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso hubiese dicho Jesús. Porque fíjate algo, Alejandro. Jesús fue cancelado. Juan, hiper cancelado. Fue cancelado. Yo creo que no hay un hombre en la tierra que haya estado en la tierra que haya sido más cancelado que él. De por sí lo ponen al lado de Barrabás, un comprobado por el pueblo. ¿Y a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Que suelten a Barrabás, que lo suelten. ¿Y qué hicieron? Lo cancelaron, enviándolo ¿a dónde? A la muerte. ¿A quién? A una persona inocente. Inocente. Aquí vemos que la cultura de la cancelación ha existido, Sí. existe y seguirá existiendo. Va a seguir existiendo. Pero ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad o como individuos para frenar esto? ¿Qué puedes hacer tú, Alejandro? ¿Qué puedes hacer tú, Juan? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer para provocar un cambio en nuestra sociedad? ¿Puedes poner un granito de arena o vas a hacer la gota que derrame el vaso? Sí, y es muy importante. Yo quería agregar que yo entendiendo cómo es Jesús, porque es algo personal, yo creo que Jesús hasta se hubiese reído con John Lennon. O sea, tipo, como que hubiese dicho, es más popular que yo, o sea, estás haciendo algo diferente. Entonces se hubiese puesto en una conversación. Pero yo creo que leyendo sobre este tema, una de las soluciones que leí, y ojo, no tenía nada que ver con la enseñanza de Jesús, era un psicólogo que hablaba de soluciones, y él decía que uno de los principios que él veía era amar al prójimo como a ti mismo. Sí. Y yo decía, sin ánimos de creencia, él decía que es una solución muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, tú estás como en una condición de, antes de hacer algo, pensar en el otro. Un momento nada más. Y después hacerlo. Y es como que un stand-by de no estar como con esta cultura de que todo lo tengo que decir ya, de que no necesariamente, o sea, te puedes perder la oportunidad, y no está mal, de pertenecer de un grupo de personas que están opinando, pero creo que tu opinión puede cambiar una situación. Así no te escuchen. Y sobre todo a nivel personal, porque por ejemplo, yo me he puesto a reflexionar, desde que dijimos que íbamos a hablar de este tema, yo me he puesto a pensar mucho de por qué en la cantidad de ocasiones donde yo he sido testigo, donde he sido partícipe. Cuando digo partícipe me refiero a un suceso digital que está pasando y empiezo a leer comentarios y empiezo a formar como mi matriz de opinión. Digo, ¿por qué yo nunca? Porque algo que yo sí no he hecho es emitir una opinión en un fenómeno de cancelación. Pero lo he pensado, pero he sacado mi verdad, pero he hecho mi juicio interno, y lo único que no he hecho es como transcribirlo y expresarlo en las redes sociales, pero que lo he pensado obviamente. Y me puse a pensar por qué nunca lo he hecho. Y yo creo que nunca lo he hecho, y lo decíamos al principio, yo creo que uno realmente reacciona y uno emite juicio en base a su sistema de creencias. Y si algo yo he experimentado en mi vida personal siempre es que cometo error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, y esto que nosotros definimos en el primer episodio, que está demasiado claro en lo que creemos, he recibido perdón todos los días. Y yo he experimentado, ojalá lo pudiera hacer más, porque en verdad no lo hago con tanta frecuencia, he aprendido que si lo hacen conmigo, porque yo no puedo perdonar. Y las veces que lo he hecho, he experimentado en el perdón dos consecuencias. Una que es muy personal, es que cuando tú perdonas como que te quitas 30.000 cargos, como casas de encima. Y la segunda es que también generas y liberas a la otra persona. O sea, ya yo me desentiendo, y de ahí en adelante ya yo no tengo nada que ver con eso. Y mi miedo realmente es cómo en esta cultura que estamos viviendo se está propiciando cada vez más,
ese sentimiento de que no hay cabida para perdonar es a lo que más a mí me preocupa, porque yo sé para dónde vamos. Sí. O sea, a nivel de tecnología, a nivel de redes, de comentarios, se va a poner más fea la cosa y creo que al final se trata de eso, de generar conciencia de cada comentario que emitas, cada comentario y opinión que des puede ser la gota que derrame el vaso o puede ser ese comentario que esa persona necesitaba recibir para decir, ¿sabes qué? No todo está perdido. Sí, y agregando a eso, yo creo que algo que nos puede ayudar a sobrellevar esta situación de la cultura de la cancelación y tratar de mitigar esas ganas humanas de querer formar parte de eso, hacer un detox de de ese mundo, ¿sabes? De eso que se está hablando. No de desinformarnos, pero sí a veces como que ahorita es más común como leer los comentarios y hacerlo, que está bien como para saber de qué se habla, pero sí tener un poquito de filtro en la manera en que te genera eso. O sea, ¿qué te está llevando a ejecutar en tu vida? ¿Ser mejor persona? ¿A tratar de analizar más? ¿O te está llevando a actuar por instinto e impulsividad? Que como seres humanos somos impulsivos, actuamos en cierto sentido por instinto. Y es algo que nos va a ayudar también a nosotros a controlarlos un poco y a tener un criterio personal sólido que a la hora de decir algo piensa en la otra persona y que al mismo tiempo siento que vas a tener la capacidad de poder optar cuando sea necesario por el perdón. Porque no es algo que tú estás haciendo porque me están presionando, es algo que realmente estás sintiendo. Porque como decía Juan Carlos, tú sientes el perdón, pero hay gente que la obligan a perdonar. Y los que nos están escuchando, no estamos diciendo que se obliguen a perdonar. Si no lo sientes, no lo digas. Y vas a decir, no, Alejandro, no, porque es algo que realmente tienes que vivirlo, analizarlo y decir por qué lo estás haciendo. Mucha gente está cansada de perdonar o de ser empático porque no lo sintieron. O sea, optaron por la medida de que me lo dijo fulanito o me lo dice mi sistema de creencias, pero realmente tú crees en el perdón. Algo que admiro a Jesús es que creía lo que hablaba. Claro. En mi caso. Era congruente 100%. 100%. Yo creo que es bueno. Lo que sí, solo le agrego a eso, Ale, es que si hay alguien que nos está escuchando y viendo, y esto va a pasar cada vez más y va a ser más frecuente, y conoces a alguien que está pasando por un proceso de cancelación, acércate. O sea, no solamente te quedes con la evidencia. Tener empatía, acompañarlo. Tener empatía, habla, entiende. No te sumes a los que tiran piedra. Más allá de toda la evidencia que tú veas. Al fin y al cabo te vas a hacer cómplices de cualquier consecuencia que sufra esta persona. Si esa persona va, tú vas a ser culpable juntamente con todos los que le hicieron hate, con todos los que hicieron comentarios y lo llevaron al punto tal que esa persona tuvo que ir al suicidio. Y es una decisión personal, o sea, a ver, cada quien puede tomar esa decisión. Ahora, yo personalmente no quiero tomar nunca la posición de ser juez y yo creo que si nos quedamos con un mensaje eso es, la empatía y el perdón yo creo que tienen que ser como cada vez más fuerte en sumarse a esta cultura, porque la cultura va a seguir existiendo. Sí. O sea, la gente va a seguir teniendo voz, la gente cada vez va a querer expresar más su opinión. Ahora, las evidencias más truncadas, cada vez van a existir más, cada vez va a haber matrices de opiniones más difíciles de ver de qué lado está la verdad. Entonces, como eso va a ser tan complicado, lo que hay que apelar es a los principios individuales. Y yo creo desde lo individual, lo que uno puede hacer es llevarse la tarea de investigar bien, de ser empático y de por lo menos tome en cuenta de que el perdón siempre puede ser una opción. Así que yo con esto estoy servido. Haz bien y no mires a quién. Así quién decía eso. Ese es bienvenido. Te perdono, se Julián, divertirán. Incómodo esta silla. Vámonos. Incómodos. Sí, bye.